Los dos hijos, la obediencia auténtica. Introducción narrativa mística. Un padre sabio, dueño de una pequeña hacienda, contempla al amanecer su viñedo necesitado de cuidados. Decide acudir a sus dos hijos. El primero, de semblante serio y responsable, está terminando sus oraciones matutinas bajo el olivo familiar. «Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña», le pide el padre con tono amable. El hijo mayor levanta la mirada con una sonrisa correcta. «Sí, padre, iré enseguida», responde sin dudar. Satisfecho, el padre le acaricia el hombro y se dirige al segundo, al que encuentra junto al portalón, distraído tallando un pedazo de madera. Este segundo hijo tiene aire rebelde y soñador. Sus ropas están algo desaliñadas por una noche de escapada con amigos. «Hijo, necesito que hoy trabajes en la viña», le dice el padre con la misma calma. El joven frunce el ceño, todavía con el sabor de la libertad nocturna, y masculla. «No quiero ir, estoy cansado», dando media vuelta con rebeldía. El padre suspira con tristeza, viendo alejarse al menor hacia el camino del pueblo. Pasan las horas. El primer hijo, que prometió ir, se enreda en ocupaciones en casa. Primero se alarga en su oración más de lo previsto. Luego se sienta a estudiar un texto sagrado porque piensa que profundizar en la ley es más importante que labores campesinas. «Mi padre entenderá. Otro día iré a la viña. Hoy alimentaré mi espíritu», se dice, justificando su inacción. Entretanto, el segundo hijo, tras caminar un rato, siente el peso de la conciencia. Cada paso lejos de la viña se vuelve más pesado. Recuerda la mirada herida de su padre y algo en su pecho arde de arrepentimiento. «¿Qué estoy haciendo? Mi padre confió en mí y le fallé», murmura. Da media vuelta apresuradamente. Con cada zancada de regreso, su determinación crece. Al llegar a la finca al mediodía, se quita la capa, toma las herramientas y se sumerge en el trabajo de la viña, podando y cavando con fervor. El sol de la tarde baña de sudor su frente, pero su corazón se aligera. Al caer la tarde, el padre recorre la viña y encuentra al hijo menor cubierto de polvo, pero trabajando. Sus miradas se cruzan, la del hijo humilde y resuelta, la del padre brillante de alegría y perdón tácito. Del primogénito ni rastro en la viña. El padre cierra los ojos un instante, dando gracias. El que dijo no al final dijo sí con sus actos y demostró el verdadero amor filial. Significado espiritual profundo. La breve parábola de los dos hijos, Mateo 21 del 28 al 32, expone la diferencia entre la obediencia de palabra y la obediencia de hecho, revelando la importancia de la sinceridad y la acción sobre la mera apariencia. En el relato evangélico, Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es obvia, no el que dijo sí y no fue, sino el que primero dijo no, pero luego fue. Con esto, Jesús confrontaba a los líderes religiosos de su época, simbolizados por el hijo que dice que sí y no cumple, y los comparaba con los publicanos y pecadores arrepentidos, como el hijo rebelde que al final obedeció. El significado místico trasciende la situación histórica, no habla de la coherencia entre nuestro corazón y nuestras acciones. El primer hijo representa a quienes honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos, como dijo Isaías. Es la actitud de la hipocresía espiritual de vivir de apariencias o buenas intenciones no realizadas. El segundo hijo representa a las almas que tal vez resisten al principio la voz divina, por rebeldía, miedo o pereza, pero luego la reflexión interior y el arrepentimiento los lleva a alinearse con la voluntad superior. Esta parábola consuela a quienes en un inicio fallan o se rebelan. Lo importante es la rectificación. Dios valora la conversación sincera más que una promesa vacía. En un sentido más amplio, también enseña que la verdad se reconoce por los frutos, no por las promesas. Podemos proclamarnos espirituales o devotos, decir sí, Señor, pero si no actuamos en amor, servicio y virtud, esas palabras se quedan vacías. En cambio, alguien que tal vez negó a Dios con palabras en su pasado, pero luego se dedica a hacer el bien, está cumpliendo el propósito divino. Por sus frutos lo conoceréis, resuena aquí.
Ocultamente, los dos hijos pueden representar las dos partes de nosotros, la parte que acepta la vía espiritual, intelectualmente, pero luego no la practica, y la parte que inicialmente rechaza ciertas disciplinas o retos espirituales, pero finalmente se entrega. La alquimia del arrepentimiento transforma un no inicial en un sí operativo. Esto nos anima a la autenticidad. Mejor una sincera negativa que una falsa aceptación, porque la sincera negativa todavía puede volverse positiva al transformarse el corazón. La falsa aceptación corre el riesgo de la autosatisfacción estéril. Así el mensaje profundo es coherencia y conversión. Que nuestro sí sea auténtico. Y si alguna vez dijimos no a lo que el alma nos pedía, nunca es tarde para rectificar en la acción. Etapa iniciática del alma. En el camino iniciático, esta parábola correspondería a la etapa de compromiso y alineación interior. Después de aprender sobre la gracia, como en la parábola anterior, el discípulo es llamado a responder con obediencia interna a la voz de su alma o del maestro. Muchas veces al inicio de una enseñanza o prueba puede haber resistencia. La personalidad dice no quiero por temor al sacrificio que implica. Esto es normal en una fase de confrontación con la voluntad inferior. El no del hijo rebelde puede asimilarse a la negativa del ego a ceder control. Sin embargo, si el aspirante es genuino, surge luego la reflexión, una voz de la conciencia que invita a reconsiderar. La metanoia, cambio de mente, ocurre, y entonces la persona rectifica el rumbo. Esta es una etapa crucial. Se aprende la virtud de la obediencia consciente. No es la obediencia ciega o forzada, sino la que nace de comprender que la voluntad divina es nuestra verdadera voluntad profunda. El hijo que primero dijo no, al arrepentirse, probablemente comprendió que en el fondo sí amaba a su padre y deseaba hacer lo correcto. Descubrió su alineación interna con el amor filial. Así también el iniciado, tras sus titubeos, descubre que en lo hondo de su ser, él quiere seguir al espíritu, aunque su ego díscolo antes se negara. Pasar por este proceso fortalece la convicción interna y rompe la inercia. Por otro lado, para aquellos entusiastas iniciales, los hijos que dicen sí rápidamente, esta etapa advierte contra la autocomplacencia. Muchas veces comenzamos el camino con fervor, diciendo sí haré, sí iré, pero luego el entusiasmo se enfría y no concretamos. En la senda esotérica podría ser comparable a quien se compromete a ciertas prácticas o votos y luego los abandona silenciosamente, o a quien habla mucho de espiritualidad pero su vida diaria no refleja ese compromiso. Esta fase nos enfrenta con la necesidad de disciplina y congruencia. Convertir la promesa en hecho o reconocer que fallamos y pedir ayuda para rectificar. En todo caso, la lección iniciática es que nuestra evolución no se mide por lo que declaramos, sino por lo que hacemos y nos transformamos. El alma madura al unificar pensamiento, palabra y acción. Cuando superamos la dualidad entre intención y acción, entramos en un nivel de integridad que es condición para fases superiores del camino. Solo cuando decimos un sí completo, de corazón y de obra, a la voluntad divina, la energía espiritual puede fluir sin obstáculos a través de nosotros. Por ello, este podría verse como el umbral entre probacionismo y discipulado aceptado. Dejar de ser volubles o de doble ánimo y entregar todo nuestro ser al servicio real de la viña del Padre. Análisis energético y arquetípico. Los dos hijos encarnan dos arquetipos psicológicos que todos hemos experimentado: el cumplidor aparente y el rebelde arrepentido. El cumplidor aparente, primer hijo, corresponde a la persona complaciente, quizás asociada al arquetipo del hijo perfecto o el falso self, que busca la aprobación diciendo lo correcto. Energéticamente, este arquetipo puede tener un chakra garganta hábil para comunicar lo esperado y un chakra tercer ojo orientado a la imagen y a la autojustificación, pero posiblemente un chakra raíz débil en cuanto a manifestar en la realidad y un chakra plexo solar indeciso que posterga la acción difícil. Puede hacer un bloqueo en el chakra sacro o raíz, indicando falta de impulso para ejecutar. Este hijo tal vez tenía buenas intenciones intelectuales, chakra corona inspirado por la importancia del trabajo, pero no las ancló en el mundo material, raíz.
El rebelde arrepentido, segundo hijo, inicialmente manifiesta el arquetipo del opositor o el libre pensador que rechaza la autoridad, energía fuente en el plexo solar defendiendo su individualidad. Su no puede venir de un deseo de autonomía, chakra solar afirmándose, a una pereza sensualidad, chakra sacro buscando comodidad. Sin embargo, luego se activa en él el arquetipo del penitente guerrero de la voluntad. Algo toca su corazón. Chakra corazón se inquieta por el dolor causado en el padre. Y su chakra conciencia, tercer ojo, le muestra la imagen de su falta. Esa chispa en el corazón y la conciencia encienden su voluntad superior, plexo en su aspecto noble, transmutando el impulso. Ahora dirige su energía hacia la acción correcta. Se armonizan entonces sus centros inferiores con los superiores. El remordimiento, una emoción del corazón, lo mueve a la acción física, raíz y sacro en movimiento productivo, guiada por el sentido del deber, corona conectada a un orden superior, representado por el Padre. Esto crea una coherencia energética. El no se vuelve así, integrando emoción, mente y cuerpo en una misma dirección. Por el contrario, en el primer hijo, la energía estaba dispersa. Dijo sí, quizá intelectualmente convencido, pero tal vez su corazón no estaba verdaderamente comprometido. Sentía apatía o orgullo. Y su cuerpo voluntad se quedó inerte. Podríamos decir que su chakra corazón estaba tibio hacia el Padre. Quizás cumplió por formalismo, no por amor. Por eso nunca puso manos a la obra. Arquetípicamente, el Padre representa la voz de la vocación divina o del deber superior. Cuando esa voz nos llama, diferentes subpersonalidades reaccionan. La parte obediente superficial dice sí, claro, pero si no hay convicción, se esconde luego en otras tareas, arquetipo del procrastinador. La parte rebelde dice no porque teme perder la libertad, representando nuestra sombra reactiva que no quiere disciplina. Sin embargo, esa parte puede transformarse en aliado cuando comprende el amor detrás de la orden. Es interesante ver que el segundo hijo al final encarna el arquetipo del héroe redimido. Desafía inicialmente, pero luego realiza la misión. Esto lo vemos en muchas historias. Por ejemplo, en la mitología, dioses o héroes reticentes, como Arjuna en la Gita, o Jonás en la Biblia, que huyó primero de la misión de predicar a Nínive, pero luego cumplió. Es un patrón arquetípico. La reticencia inicial seguida de cumplimiento suele indicar un compromiso más profundo tras vencer la resistencia interna. En cambio, los que aceptan de inmediato, pero sin reflexión, a veces flaquean cuando encuentran dificultad, como Pedro diciendo a Jesús que nunca lo negaría, sí, incondicional, pero horas después diciendo no lo conozco, falló en la acción. Energéticamente, la parábola sugiere la importancia de alinear los centros inferiores con los superiores. El Padre, lo superior, da la directriz. El Hijo debe encarnar esa directriz. Si hay desconexión entre mente y cuerpo, como en el primer, no hay corriente de energía descendente para ejecutar. Si hay rechazo pero luego reconexión emocional, como en el segundo, la energía desciende potentemente y se traduce en el acto. En conclusión, los dos hijos nos enseñan que la verdadera voluntad, telema, del ser, en términos mágicos se cumple cuando unimos intención y acción. Solo entonces somos creadores conscientes en alineación con lo divino, completando el circuito de la gran obra en nuestra pequeña viña de la vida.